Realicemos este segundo ejemplo que dice el logaritmo de x en base 2 menos 2 logaritmo de 32 en base x es igual a menos 3. Si ustedes se fijan, las bases son diferentes, no son iguales y así no se puede realizar el ejercicio. Para realizar el ejercicio estos números de las bases deben ser iguales. Entonces tenemos que aplicar el cambio de base. Para eso hemos aprendido en este capítulo 4, en este subtítulo 4, cómo se hace el cambio de base. ¿Qué vamos a hacer aquí? Esta es base 2 conocida y esta es base x desconocida. Entonces todo lo vamos a transformar en la base conocida. Entonces la base x la vamos a transformar en base 2. Entonces hacemos lo siguiente: el logaritmo de x en base 2 menos 2, abrimos paréntesis, y aquí hacemos la transformación de la base x a la base 2 de esta forma. El logaritmo de 32 en base x va a ser igual ¿a qué base? A la base 2. Entonces escribimos el logaritmo del número 32, ahora colocamos en base 2 sobre el logaritmo ahora de la base x en base 2. Esto es lo que vamos a escribir en vez de logaritmo de 32 en base x. Escribimos entonces logaritmo de 32 en base 2 sobre el logaritmo de x en base 2, todo eso es igual a menos 3. Hemos hecho el cambio de base. Ahora, aquí no puedo hacer nada, se copia el logaritmo de x en base 2 menos 2. ¿Cuánto es el logaritmo de 32 en base 2? Para hallar eso, descomponemos 32 en sus factores primos. La mitad de 32, 16. La mitad de 16, 8. La mitad de 8, 4. La mitad de 4, 2. La mitad de 2, 1. Lo que quiere decir que 32 es igual a 2. ¿Cuántas veces 2? 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces 2. Entonces aquí abrimos paréntesis. Entonces el logaritmo de 32 en base 2 es igual al exponente 5 sobre, aquí no se puede hacer nada, se lo voy a copiar. Logaritmo de x en base 2 es igual a menos 3. Luego, aquí todavía no podemos hacer nada, volvemos a copiar el logaritmo de x en base 2 menos, se convierte en fracción colocándole 1 de denominador y se multiplica 2 por 5, 10, y 1 por logaritmo de x es igual al logaritmo de x en base 2, eso igual a menos 3. Hay que hacer desaparecer este de aquí. Entonces se coloca 1 de denominador a los números que no tienen denominador. Y el común denominador va a ser logaritmo de x en base 2. Sí, siempre va a ser ese el común denominador. Ahora se divide para que desaparezca 1. Logaritmo de x en base 2 dividido entre 1 es igual al logaritmo de x. Ahora, logaritmo de x por el logaritmo de x se hace logaritmo cuadrado de x en base 2, porque ustedes se fijan, es la misma cantidad. La misma cantidad por la misma cantidad queda la cantidad elevada al cuadrado. Menos logaritmo de x en base 2 dividido entre logaritmo de x en base 2 es 1. Y 1 multiplicado por 10 es 10, igual a menos. Logaritmo de x dividido entre 1 es igual al logaritmo de x. Logaritmo de x multiplicado por 3 quedaría 3 logaritmo de
x en base 2. Si ustedes se fijan, quedó una ecuación de segundo grado. Entonces, ¿qué hacemos? C iguala a 0 la ecuación, quedando logaritmo cuadrado de x en base 2 menos 10. Allá está con negativo, pasa con positivo 3. Logaritmo de x en base 2 es igual a 0. Este es el caso. Todavía no podemos aplicar el caso 6. ¿Por qué? Porque no está ordenado. Ordenado quedaría logaritmo al cuadrado de x en base 2. Este que no tiene logaritmo va a ir a lo último. Más 3 logaritmo de x en base 2. Y el menos 10 va como tercer término. Menos 10 igual a 0. Ahora esto es el caso que vimos el día martes. ¿Qué se hace? Se aplica el caso 6. Aplicamos el caso 6. Para el caso 6 se decompone en dos factores. Se saca la raíz cuadrada del primero. Raíz cuadrada del logaritmo al cuadrado de x en base 2. Siempre va a ser este de aquí. Entonces ya no necesitan sacar la raíz cuadrada. Colocan ese número. Logaritmo de x en base 2. Y colocamos el signo. Aquí está más, aquí también más. Cierro paréntesis y abro otro paréntesis. Nuevamente escribimos logaritmo de x en base 2 y se multiplica este signo con este signo. Más por menos es menos, igual a 0. Se buscan, como este positivo y este negativo, se buscan dos números. Dos números que restado den 3 y multiplicado 10. ¿Qué se hace? Se decompone 10 en sus factores primos. La mitad de 10, 5 y la quinta 1. Estos son los números. Veamos si son 5 menos 2 se hace 3, sí. Y 5 por 2 se hace 10, sí. Entonces el mayor va al primero y el menor va al segundo factor. Luego se iguala cada factor a 0. El factor logaritmo de x en base 2 más 5 igual a 0. Y también el factor logaritmo de x en base 2 menos 2 e igual a 0. Despejamos logaritmo de x, quedando logaritmo de x en base 2 es igual, este está con positivo, pasa con negativo. Luego se escribe en forma exponencial. X va a ser igual a 2 elevado a la menos 5. ¿Se acuerdan que hay una propiedad que dice a elevado a la menos n es igual a 1 sobre a elevado a la n? Eso vamos a aplicar aquí. Entonces queda x es igual a 1 sobre 2 elevado a la quinta. Estoy aplicando la propiedad. Por lo tanto, x es igual a 1 sobre 5 veces 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Por 2, 32. Esta sería la respuesta 1. x1 igual a 1 sobre 32. Despejamos aquí. Primero se despeja el logaritmo de x en base 2 es igual. Este está negativo, pasa con positivo. Se escribe en forma exponencial. X es igual a 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, x es igual 2 veces 2, 2 por 2, 4. Y esta sería la respuesta 2.